It is an honor and a privilege for me to be with you tonight. Es un honor y un privilegio para mí estar con ustedes esta noche. Given what's happening in my country, in the United States, I look for any possible excuse to leave the country to go somewhere else. Dado lo que está sucediendo en este momento en Estados Unidos, voy a ver si encuentro cualquier excusa para irme de allá y quedarme por acá. I don't care how much you complain about the politics of your country compared to what's going on in my country right now. No importa cuánto ustedes se quejen de la política en su país comparado con lo que está sucediendo ahora en mi país. It really is a pleasure for me to join you this evening. Realmente no, es un placer para mí estar con ustedes esta tarde. So, my job is to help promote change in the world among my clients and among my students. Mi trabajo es en el mundo ayudar a promover el cambio entre mis clientes y entre mis estudiantes. Even though most of the time we don't really understand how change takes place or why people change their lives. Pese a que la mayor parte de las veces no sabemos por qué el cambio sucede o por qué la gente opta por cambiar. Especially in teaching psychologists to do psychotherapy. Especialmente al enseñar psicología para hacer psicoterapia. Y tengo un ejemplo muy dramático. Do you want to translate that? I have a very dramatic example of Sí, this. tengo un ejemplo muy dramático. So, for the past 20 years, 25 years, I've been working in Nepal. Por 25 años he estado trabajando en Nepal. 24 different villages throughout the country. 2 docenas de villas a lo largo de todo el país. Mostly with people that are in the lower caste. Mayoritariamente con gente de lo que sería una clase baja. They're considered the untouchables. So dirty that you can't touch them. Es la casta, en este caso en Nepal, no en la India, considerada los intocables, tan poco valiosos que ni siquiera son dignos de ser tocados. Many, many years ago, I was supervising a PhD student in Nepal. Hace muchos años, estaba supervisando a un estudiante en Nepal que estaba haciendo su doctorado. When I discovered that girls were disappearing. Y entonces me enteré que había chicas que estaban desapareciendo. Which is a very strange verb to use to describe children, that they are disappeared. Es un verbo muy extraño referirse a los niños diciendo que desaparecen. Little girls as young as 11 or 12 years old were being trafficked across the border into India. Lo que quiero decir es que en realidad chicas de 11 o 12 años estaban siendo traficadas a la frontera con India. And sold to brothels, to sex workers, where they had a life expectancy of about 3 years. De modo tal que al lugar al cual ellas iban a ir era para realizar un trabajo sexual con una expectativa de vida de unos 3 años. So my job was to raise money to support these children, to keep them safe and to keep them in school. Y mi trabajo era juntar dinero para evitar que esto sucediera y lograr que estas chicas permanecieran en el país y estudiaran en colegios. Girls have very little value in Nepal, and they're often not allowed to go to school. En Nepal, a menudo las chicas, las mujeres, no tienen demasiado valor y muchas veces ni siquiera se les permite ir a estudiar al colegio. So over the years, I've brought hundreds of students with me that help raise money to support these children. Por lo cual, a través de los años, hice que cientos de estudiantes me acompañaran para ayudarme a juntar dinero con este propósito. We now have about 350 girls that are being supported, many of whom are now married and have children and have professions. Y al presente tenemos unas 350 mujeres que han sido apoyadas por este movimiento. Muchas de ellas ya se han graduado, están casadas, tienen sus propios hijos. The model that I used is when someone would donate money to me, I would ask them, would you like to meet the children that you're supporting? Y el modelo que yo uso cuando alguien dona dinero es, ¿te gustaría, una vez que tú me dones el dinero, conocer la persona a la cual tú estás apoyando? There was a group of corporate executives in Melbourne, Australia, who were all women.
Había un grupo de ejecutivas corporativas en Australia que eran todas mujeres and they raised an incredible amount of money to support the girls, more than we'd ever raised before. y ellas juntaron muchísimo dinero, mucho más de lo que jamás habíamos juntado. So I said to them, would you like to come to Nepal? Would you like to meet these girls whose lives you just saved? Y obviamente las invité a venir a Nepal. ¿Les gustaría venir a Nepal a conocer a estas niñas que ustedes están apoyando? And these were very powerful women that were CEOs of major corporations and companies in Melbourne, Australia. Y estas mujeres eran mujeres muy poderosas, muy empoderadas. Eran, directoras de compañías en Melbourne, Australia. I said, the girls would love to meet you. They've never met women before that have powerful jobs. They didn't even know that women were allowed to work. Y yo les dije, a estas niñas en Nepal les encantaría conocerlas, porque ellas no están acostumbradas a conocer mujeres empoderadas, mujeres que tengan esta capacidad. Sería maravilloso que ustedes vinieran. So they agreed to visit. Entonces las australianas dijeron, sí, vamos a ir. And a few days before they were to arrive in Kathmandu, they sent me a message to ask if they could bring a friend. Y unos días antes de llegar a Katmandú, me mandaron un mensaje diciéndome si podían traer o venir acompañadas de amigos. I said, sure, bring your friend. Y yo le dije, por supuesto, trae a tu amigo, o traigan a sus amigos. I knew nothing about her. Yo no sabía nada, en este caso, de esta amiga que iba a venir. And when she arrived, she was very strange. Y cuando llegó, era muy extraña. She wouldn't talk to anyone. No hablaba con nadie, She would always sit by herself. siempre estaba sentada sola. When we'd visit the villages and go to schools or do home visits, she wouldn't interact with anyone. Cuando íbamos a las villas o íbamos a los colegios o incluso visitábamos las casas, esta mujer no interactuaba con nadie. It was very annoying. She was ruining my group Era muy enojoso para mí porque estaba arruinando el grupo, el trabajo. because we were having so much fun and we were enjoying the work we were doing and we were making such a difference in the communities. Porque nosotros estábamos divirtiéndonos mucho, logrando cambios importantes y grandes en la comunidad. I love this. The Ah, three me of us. encanta esto, los tres acá. This is so fun. Es muy divertido. And I was very annoyed with her and I kept trying to talk to her and she would ignore me. Yo estaba como enojado con ella, molesto con ella y trataba de hablarle, pero ella me ignoraba. I'm not proud of this, but I started pouting. You started? I started pouting, feeling sorry for myself. Yo no estoy orgulloso de decir esto, pero en un momento me empecé a sentir una lástima por mí mismo. I started to ignore her because she was ruining my group. Y bueno, opté por ignorarla a ella porque me estaba arruinando el trabajo. We arrived in this one village, one of my favorite places in the world, Y en una oportunidad llegamos a una de estas villas, uno de mis lugares favoritos en el mundo, because we would camp on top of this mountaintop porque acampábamos acá, en la cima de este monte. with the Himalayas in the distance, Con- 8,000 meters. Y imagínense, la cadena del Himalaya en la distancia, miles de metros de altura, So spectacular. espectacular. It was my tradition whenever I would go to this village that I liked to go for a hike in the morning. Y era mi costumbre, cada vez que yo iba a esta villa que tanto me gustaba, ir de caminata temprano en la mañana. There was another mountain that was higher than where we were sleeping, Y había una montaña que era más alta que aquella en la cima de la cual dormíamos. and it was my tradition to hike up to the top of this mountain to watch the sunrise. Y yo acostumbraba a subir esa montaña más alta para mirar el amanecer. At the top of the mountain, there's something that's called a stupa or a Buddhist temple. Y ahí, en la cima de esa montaña, hay algo que se llama una stupa o un templo budista. Look how young I used to be. Miren lo joven que era. My hair was brown and Tenía el cabello marrón. next to this stupa was a very large gong, a very large thing that you hit with a mallet. Y al lado With a hammer. de este templo budista estaba uno de esos gong. ¿Vieron esos que se golpean con un martillo?
And I just love to climb up to this mountain, watch the sunrise, and enjoy the scenery by this Buddhist temple. Y yo realmente amaba y subir a esa montaña, observar el amanecer y ver todo lo que acontecía alrededor de este templo budista. So at 6 o'clock in the morning, and I get out of my tent and I put on my boots and my backpack. Entonces imagínense, 6 de la mañana, salgo de mi carpa, me pongo mis botas, agarro mi mochila And I see this woman that's standing there in the dark. y veo a esta mujer callada que estaba ahí paradita en la oscuridad. I told you she was strange. Yo les dije que era rara. So as I'm getting ready, I said to her, I'm going for a hike to the top of this mountain to watch the sunrise. Y aprontándome mientras me vestía, le dije, mirá, yo voy a hacer una caminata a la cima de esa otra montaña. If you want, you can join me. Si querés, vení conmigo. She ignored me. Me ignoró So I ignored her y yo hice lo mismo. and I start hiking up the mountain. Y allá fui, a la You montaña. have to hike. Ah, tengo que ir también. Okay. So I'm hiking up the mountain and I hear something behind me. Entonces imagínense, yo voy subiendo la montaña y escucho algo atrás mío. And I turn around and it's the woman. She's following me. Y me doy vuelta y es la mujer que me está siguiendo. Now, by this time, I had learned something about her background. Para este momento yo ya había aprendido algo del trasfondo de su vida. So I was feeling a little bit more compassionate Así que yo ya ahora tenía un poquitito de compasión hacia ella. because the story that I heard is that although she was living in Australia, she was originally from South Africa. Porque la historia que escuché es que aunque ella estaba viviendo en Australia, originalmente era de Sudáfrica. She had gone back to her country with her husband and her two little boys who were 4 and 6 years old. Había vuelto a su país con su esposo y sus pequeños hijos que tenían 2 y 4 años. 2 y 4 años. They were driving on the highway, and the next thing she knew, she woke up and she was in the hospital. Y cuando iban manejando en el auto, lo próximo que supo es que se despertó en un hospital. They had been in a car accident. Fueron parte de un accidente de tráfico Her husband and her two little boys were dead. y tanto el esposo como los 2 niños pequeños fallecieron. She went back to Australia and she was so depressed that she became a recluse, meaning she would not leave the house. Volvió a Australia y estaba tan deprimida que ella se volvió en una reclusa. Ella no salía de su casa. This is the first time she had left the house in a year. Esta era la primera vez en un año que ella salía de su Her casa. friends brought her to Nepal. Sus amigas quisieron traerla a Nepal. She's following me up the mountain. Y acá me estaba siguiendo rumbo a la montaña. We get to the very top, Llegamos arriba and I explained to her that this is a Buddhist temple. y le expliqué que esto era un templo budista. And the Buddhists believe that if you take this hammer and you hit this gong, it will awaken Buddha. Y los budistas creen que si tú tomas esa especie de martillo con el que golpean el gong y golpeas el gong, esto va a despertar a Buda. And Buddha will hear your prayers. Y Buda en ese momento va a escuchar tu oración. She ignored me. Ella me ignoró. So I went to the edge of the cliff Llegué ahí a la punta del risco. Yo no me quiero caer del risco. and I'm dangling my foot off the edge. Y ahí estoy sacudiendo mis pies. The sun is starting to rise above the clouds. El sol se comienza a elevar por sobre las nubes. And while I'm sitting there, I hear the gong. Y sentado ahí escucho el gong. Once, Una vez, twice, 2 veces, 3 times. 3 veces. And then the woman comes Y entonces la mujer viene and she sits next to me. y se sienta al lado mío. And she says to me in a whispery voice, Y me dice en un susurro, it's hard for me to tell this story without crying, so please forgive me. me cuesta contar la historia sin conmoverme. Discúlpenme. Because this was one of the most powerful experiences I've had in my whole life. Fue una de las experiencias más poderosas que tuve en mi vida. The woman sat next to me La mujer se sienta al lado mío and she said, my boys are here with me now.
Y me, I di- feel them. They're here with us. y me dice, mis niños están aquí conmigo ahora, los siento, ellos están aquí con nosotros. My husband and my boys are here with us watching the sunrise. Mi esposo y mis hijos están aquí mirando el amanecer. And then I put my arm around her, Entonces pongo mi brazo alrededor de ella and she put her arm around me, y ella pone su brazo alrededor mío and we both sat there and cried. y ahí estuvimos los dos sentados llorando. We never spoke, No hablamos, never said a word to each other. no dijimos una palabra el uno al otro And then we walked down the mountain. y entonces después caminamos a la montaña. As soon as we got down the mountain, she was a completely different person. Y nos bajamos y ella era una persona completamente diferente. She engaged with everyone in the group. A partir de ese momento ella empezó a interesarse en cada persona del grupo. She played with the children and read them stories. Empezó a jugar con los niños, a leerles cuentos She held them on her lap. e incluso los tenía en su falda. Children the same age as Eh, her boys that she lost. Niños y niñas de la misma edad que los niños que ella había perdido. For the rest of the week that we were together, she was a completely transformed person. El resto de la semana que estuvimos ahí, ella fue una persona completamente transformada. The question that I ask you is the same one I've been asking myself for 20 years. What the hell happened? Y la pregunta que yo les hago ahora a ustedes es la misma que yo me he preguntado por 20 años. ¿Qué diablos pasó? How do you explain something like this? ¿Cómo podemos explicar algo así? So we're here today to talk about mysteries. Por eso hoy estamos aquí para hablar de los misterios. Mysteries related to everyday life Misterios que se relacionan o tienen que ver con la vida diaria and mysteries related to the practice of psychotherapy. y misterios que tienen que ver con la práctica en la psicoterapia. So one of the most important questions that anyone could answer Una de las preguntas más importantes que cualquiera podría responder is, what is it that promotes significant change in someone's life? es ¿qué es lo que provoca el cambio significativo en la vida de alguien? Whether the goal is to change something in your own life, Ya sea que lo que quieres es cambiar algo en tu propia vida, or someday you become a psychologist or a teacher or a parent, o algún día quizá te vuelvas psicólogo, padre, profesor, and you're interested in promoting changes in someone else's life. caso en el cual quizá te interese promover un cambio en el prójimo. What are some of the factors that might be associated with dramatic changes like the one that I described? ¿Cuáles son algunos de los factores que llevan a cambios dramáticos como el que acabo de describir en esta mujer? What is it that produces lasting change in someone's life? ¿Qué es lo que produce este efecto, este cambio con un efecto en la vida de alguien? It's usually associated with some level, high level of emotional arousal. Generalmente se asocia con un alto nivel de involucramiento emocional o de un despertar emocional. Miedo, depresión, ansiedad, pero también curiosidad o felicidad, either negative or positive. ¿Negativo o positivo? Some kind of interaction, some kind of interaction between people. Tiene que haber algo de interacción también entre personas. So often, change is associated with some kind of relational connection with someone else. Muy a menudo los cambios se relacionan con la relación entre dos personas al menos. In addition, some kind of activity, some kind of movement in some direction. A lo cual debemos sumar algún tipo de actividad, algún tipo de movimiento en alguna dirección. The experiences that people most often report leads to change is often related to some kind of novel experience, unique experience. Generalmente cuando la gente nos cuenta sobre experiencias que los cambiaron, esas experiencias tienen también la característica de ser únicas. The more unique and different the environment, cuanto más único sea la experiencia y el ambiente,
the more likely people are open to making changes. más la persona se abrirá al cambio. So I'm here today with 6 students that we brought with us from the United States. They're sitting in the audience. Could you raise your hands? Estoy aquí hoy con 6 estudiantes que trajimos de los Estados Unidos que están sentados entre el público. ¿Pueden levantar su mano? Please make an effort to talk to them before we leave tonight because they are undergoing some changes right now. Por favor, no dejen que se vayan esta noche sin intentar hablar con ellos porque ellos están experimentando un cambio ahora mismo. They don't understand what everyone's talking about most of the time, although 1 or 2 of them speak Spanish. Aunque 1 o 2 hablan español, en general no entienden lo que hablamos todo el día. Mucho mejor que yo. Mucho mejor que yo. Whenever there's a new environment, an unfamiliar environment, we are required to invent new ways to solve problems. Pero siempre que hay un nuevo ambiente, estamos como desafiados a encontrar formas de resolver el problema o los nuevos problemas. And also, as I mentioned, some level of high level of emotional arousal. And the most common one is confusion or fear. Y yo hablé de que también es necesario una especie de excitación emocional y la mayor parte de las veces esto tiene que ver con fear or what? Temor No importa. Doesn't matter. temor y no me acuerdo qué es lo otro que mencionó. Pero... Do you notice that they laugh at me every time I try to speak Spanish? ¿Saben que por qué se ríen cada vez que trato de hablar español? I hope it's because you think I'm cute. Espero que sea porque piensen que soy lindo. I'd appreciate applause instead of laughter. También les digo que aprecio el aplauso más allá de la risa. Thank you. Muchas gracias. So, what we do for a living as psychologists is really depressing in a lot of ways. Lo que nosotros los psicólogos hacemos para sobrevivir, para vivir, es deprimente en muchas formas. Because most of the changes that people make in life don't last very long. Porque la mayor parte de los cambios que la gente hace en la vida no duran mucho. The relapse rate for personal problems that they bring to therapy is 50%. The what? Relapse rate. La tasa de recaída de lo que traen a terapia es el 50%. And for some problems like addictions or personality disorders, Y para algunos problemas como las adicciones o los problemas de personalidad, desórdenes de personalidad, impulse disorders, o lo que tiene que ver con los desórdenes a nivel de impulsos, the initial success rate is less than 30%. el porcentaje de éxito es menos de un 30%. When people make New Year's resolutions, Cuando la gente, por ejemplo, toma las resoluciones de Año Nuevo, people typically make the same New Year's resolution every year for 10 years. la gente usualmente repite las mismas decisiones por 10 años seguidos. It's usually to lose weight and change their eating habits or to exercise. Y generalmente es perder peso, cambiar los hábitos de alimentación, hacer ejercicio. Do you know that fitness centers, gyms, that 80% of the people that join gyms pay their dues every month and never, ever, ever, ever go to the gym? ¿Saben ustedes que las estadísticas dicen que el 80% de las personas que se inscriben para ir a un gimnasio jamás van al gimnasio? My wife and I belong to a gym, Mi, and mi esposa y yo pertenecemos a un the first 2 weeks of January, the place was packed with people we've never seen before. gimnasio y las primeras 2 semanas de enero el gimnasio estaba lleno de gente que nunca habíamos visto antes. By the third week of January, Safeway, they were gone. En la tercera semana ya no quedaba casi nadie. The point I'm making by my dramatic example with the woman in these examples is that most of the time we live in a fog. El punto al que quiero llegar con este ejemplo dramático de la mujer al que me referí, de todo lo que estoy hablando, es que muchas veces nosotros vivimos como en la niebla.
We aren't sure why people do the things they do. We aren't sure why we do the things that we do. Y a menudo no sabemos por qué la gente actúa como actúa y no sabemos por qué nosotros actuamos como actuamos. We make up explanations to try to make sense of things. E inventamos explicaciones para tratar de que todo tenga sentido. But ultimately, behavior change is mostly a mystery. Pero en definitiva, los cambios comportamentales son un gran misterio. 50% of the time, doctors don't really know what's wrong with you. El 50% de las veces el doctor no sabe qué es lo malo contigo, qué está mal contigo. They make up reasons, they have hypotheses, they have theories, but half the time they don't really know what the problem is. Hipotetizan, teorizan lo que te pasa, pero la mitad de las veces no saben. To this day, we don't understand what causes a common cold Por ejemplo, hasta hoy día no sabemos qué causa un resfriado común, or migraine headaches, o dolores de cabeza, migrañas, cancer. o cáncer. On a bigger scale, this is where it gets really fun and interesting. Bueno, y ahora cambiando un poco, hablando más todavía, esto se pone interesante, se pone divertido. There are many things in our daily lives that we don't understand. Hay cosas en nuestras rutinas diarias que no entendemos. So my interest in this subject began with an article I read Mi interés en este tema se despertó con un artículo que leí about orca whales. sobre las ballenas orca, o orca, ¿no? Orca whales actually aren't whales, they're dolphins. Que no son en realidad ballenas, son delfines. But they happen to be the most successful predators on the planet. Y son los depredadores más exitosos del planeta. And I read this article that they have something in common with our species, with human beings. Y leí este artículo donde explicaba que ellas tienen algo en común con nuestra especie, la humana. Human beings and orcas are the only creatures on the planet that live beyond menopause. Las orcas y los seres humanos son las únicas criaturas en el planeta que viven más allá de la menopausia. Every other animal and every other plant on this planet dies after it can't reproduce. Todas las demás plantas y animales del planeta se mueren una vez que pierden la capacidad de reproducción. The purpose of all life is to reproduce our genetic material. El propósito de toda la vida es reproducir nuestro material genético. Once you can no longer do that, you perish, you die. Y una vez que lo dejas de hacer, morís. So why am I still alive? Entonces, ¿yo por qué estoy vivo todavía? Why is anyone over the age of 50 still alive? ¿Por qué los que tenemos más de 50 todavía estamos vivos? It's a mystery. It makes no sense. Es un misterio, no tiene Like, sentido. why don't we perish and make room for y'all so you can get all the good stuff? ¿Por qué no morimos y así todos ustedes tendrían un buen lugar donde estar sentados, los jóvenes? There's way too many people smiling about that one. Hay mucha gente que se está riendo con esto, ¿eh? What I read about orcas Lo que leí de las orcas is that they travel in a pod, in a group, es que ellas viajan en manada, vamos a decir, that's led by the grandmother. y están dirigidas por la abuela, The grandmother knows where all the feeding grounds are. porque esa abuela sabe dónde están los lugares donde hay alimento. And when the parents dive deep into the ocean to get their favorite food, which is squid, Y cuando los padres de las orcas pequeñas bucean profundo en el océano para tomar la comida favorita, que es el calamar o uno de esos, siempre me confundo, el squid, no me acuerdo cuál es. ¿Ya? I never know which squid, prawns. that doesn't matter. Uno de Yeah. esos. We're in Uruguay, so steak. Yeah, yeah, Estamos en Uruguay, así que podríamos decir que van por churrasco. While they're looking for food, the grandmother stays on the surface and babysits the kids. Y entonces, mientras los padres bucean, las orcas padres bucean para ir a buscar la comida, la abuela, la orca abuela, permanece en la superficie cuidando a las orcas bebés. This became known as the grandmother effect. Y esto se conoce como el efecto abuela.
they discovered among our species, this is like one of the coolest things I know. Y esto es una de las cosas más increíbles que aprendí. If the mother's mother, in our species, I'm not talking about orcas. En nuestra especie, no estoy hablando ahora de las orcas, Among humans, if the mother's mother, this is the study that they did, if the mother's mother lives within commuting distance of the family, si la madre de la madre vive a una distancia considerable de la casa, de la familia, the mother will have more children la madre va a tener más hijos and they have a higher probability of living to adulthood. y va a tener más posibilidades de llegar a la adultez. So what's unique about our species is that our elders do not die. Entonces, lo especial de nuestra especie es que los veteranos no se mueren. The elders tell the stories of our history. Los ancianos nos cuentan las historias de su historia. Until the internet, anyway. Hasta el internet, obviamente. Yeah. The elders hold the stories, the traditions, the history of our culture, Solían of what we ser, value. solían ser nuestros abuelos, nuestros ancianos, los que nos contaban las tradiciones que le daban sentido a nuestra vida, a nuestra cultura. During ancient days, the men hunters got all the attention. They would go out and get some meat. En tiempos primitivos, los hombres que eran los cazadores y que iban en busca de la carne eran los que recibían toda la atención. Do you know what the success rate was for a hunt in the olden days when men would go out with their spears to hunt something? ¿Y saben cuál era el índice de éxito, el porcentaje de éxito de estos cazadores cuando iban a buscar carne? The success rate was less than 5%. Menos de 5%. Most of the food, 95% of the food, came from the women Porque el 95% de la comida en realidad venía de las mujeres, that were gathering herbs and food. que lo que hacían era juntar hierbas y frutos y vegetales. So it turns out with the grandmother effect, our species is unique in that we continue to live beyond childbearing years. Entonces, lo increíble de este efecto de la abuela es que nosotros continuamos viviendo más allá de la etapa reproductiva To help care for the children. y seguimos cuidando, en este caso, a los nietos. Now, of course, it doesn't have to be a grandmother. It could be a grandfather. También puede ser un abuelo, no tiene que ser necesariamente una abuela. In fact, another interesting adaptation of this theory De hecho, hay otra cuestión interesante en esta teoría. is evolutionary psychologists and scientists have had a very difficult time trying to explain why does homosexuality exist. Que por ejemplo implica que los evolucionistas, psicólogos y científicos tienen una gran dificultad tratando de explicar cómo es posible que exista la homosexualidad. For the same reason, that doesn't make much sense. If the purpose of all life is to reproduce, then why would evolution permit people to have same-sex relationships and not produce offspring? Por la misma razón de lo que pasa con la gente que deja de estar en la edad reproductiva, también por qué personas que son o que practican la homosexualidad y que por lo tanto no se reproducen, siguen viviendo. I have a great theory to explain this. Tengo una gran teoría que lo explica. You're going to have a hard time translating this. Me va a costar traducirlo. It's called the horny sister hypothesis. Es la hipótesis de la hermana cornuda. The horny sister hypothesis is similar to the grandmother effect. La hipótesis de la hermana cornuda es parecida a la del efecto abuela. If a mother has a gay brother Si una madre tiene un hermano gay and he lives within commuting distance and and he lives close by, y este hermano vive cerca, the mother will have more children la madre va a tener más hijos and they have a greater chance of surviving to adulthood. Para tener una mejor posibilidad de sobrevivir. Because if a brother or a sister is not having their own children, Porque si un hermano o una hermana no está teniendo sus propios hijos, then they will invest their time and their energy and their resources to take care of their nieces and nephews.
Ellos van a tomar su tiempo y su energía y sus recursos en educar a sus sobrinos y sobrinas. And genetically speaking, having a niece or two nieces or two nephews or one of each is the same as having your own child. Y genéticamente hablando, tener dos sobrinas o dos sobrinos o uno y uno es lo mismo que tener tu propio niño, tu So- propio hijo. Throughout the history of our species, and in fact, most other animals have homosexuality among about 10% of their population. Entonces, esto explicaría que tanto en nuestra especie como en las especies animales, aproximadamente el 10% de la población es homosexual. Now, I'm not asking you to agree with these theories or not agree with these theories. I'm just suggesting some ideas about mysteries that we don't understand. No les pido que estén de acuerdo con esto, sencillamente lo estoy compartiendo para que entendamos que hay misterios que quizá no terminamos de entender. Another example is the biological default or the biological urge that we have is related to self-interest, taking care of ourselves. Otro tema es el interés que nosotros tenemos en nosotros mismos, el interés biológico que yo como ser humano tengo en mí mismo. Being selfish, being self-centered is a very good strategic strategy. El hecho de ser egoísta, el hecho de estar centrado en uno mismo, es una estrategia buena. So how do we explain altruism Eh, or social interest? Es una estrategia estratégica. Entonces, ¿cómo explicamos el altruismo? Why would someone risk their life to help a stranger? ¿Por qué alguien arriesgaría su vida para salvar a un otro? Why would anyone give money to a charity to people you don't even know? ¿Por qué alguien donaría su dinero para ayudar a personas que ni siquiera conoce? Why would people sacrifice themselves on behalf of other people that aren't genetically related to them? ¿Por qué alguien se sacrificaría por alguien más que no está relacionado con él o con ella desde el punto de vista genético? It turns out that might not be good for the individual who dies, but it's excellent for the community. Bueno, quizá no sea bueno para la persona que fallece, pero es excelente para la comunidad. So nature actually rewards us for acts of goodness and acts of love towards other people. Con lo cual quiero decir que la naturaleza nos premia por los actos de bondad hacia otras personas. You experience a surge of feel-good hormones. Hay un surgimiento de hormonas de me siento bien porque estoy haciendo algo por el otro. They've done studies that people that devote their lives to service, to serving others, live 7 years longer. Their life expectancy is improved 7 years when you take care of other people. Hay estudios incluso que sugieren que las personas que viven para los demás tienen un promedio de vida de 7 años más que el resto de las personas. And this exists among all animals who will sacrifice themselves deliberately in order to help their community and save other people Y también esto or existe other birds. dentro de los animales que tienen esta misma actitud. Here's another mystery. Y acá otro misterio. I have some music here. The green eyes, yeah, the spotlight shines upon you. I found a song about green eyes. Encontré una canción sobre los ojos verdes. So, why are green eyes or blue eyes considered to be more attractive than brown eyes? ¿Por qué los ojos verdes o azules son considerados más atractivos que los Like blue marrones? and green is not a better color than brown. Porque azul o verde no son mejores colores que el marrón. So I want you to look at this picture of this green eye Quiero que vean esta foto del ojo verde and compare it to a brown eye. y me lo comparen ahora con el marrón. What's the difference? ¿Cuál es la diferencia? The difference is with blue or green eyes, you can see the pupils of the person. La diferencia es que si vos tenés ojos verdes o azules, podés ver la pupila de la persona. So what happens to the pupils of your eyes when you're attracted to someone? Entonces lo que pasa con la pupila de alguien cuando vos sos atraído por alguien, They dilate. ellas es como que se dilatan. What happens to the eyes when you're about to engage in some aggressive behavior? ¿Y qué pasa con los ojos cuando estás a punto de pelearte con alguien? The eyes dilate. También los ojos se dilatan. So it's much better to have brown eyes Entonces más vale tener ojos marrones because people can't read your intentions. porque la gente no puede leer tu intención.
So you would love to have friends that have blue and green eyes. Entonces, te encantaría tener amigos que tengan ojos azules You o wouldn't want verdes, blue or green eyes for yourself pero because no it vos makes you more vulnerable. tenerlos, porque es peligroso. But you should surround yourself with as many blue-eyed, green-eyed people as possible. Pero sí te gustaría que te rodeen cuantos más con ojos claros, mejor, Because you can read what they're going to do porque before podés they leer do sus it. intenciones. Green eyes. And while we're talking about eyes, Y hablando de ojos, what about crying? ¿qué pasa con llorar, las Is that the lágrimas? weirdest thing in the world? ¿No es lo más raro del That mundo when you get really emotionally aroused, that water leaks out of your eyes? que cuando uno tiene ese momento de gran emoción empieza a salir agua por los If ojos? you think about it, that's the craziest thing that you've ever encountered in life. That Si you lo get pensás- emotional and water comes out of your eyes. Si lo pensás en frío es re loco, te emocionás y te sale agua. So what's that about? ¿Y por qué? Well, what happens when someone cries? Bueno, lo que sucede cuando alguien llora It's either a cry for help es, because I'm suffering, quizá la persona está llorando como una forma de pedir ayuda porque estoy sufriendo, or it's a message of surrender. o quizá está entregándose, Back off! o está diciendo alejate. Like, what happens when you encounter someone who's crying? ¿Qué pasa con nosotros cuando nos encontramos con alguien que está You llorando? either reach out to them to help, ¿Tratas de ayudarlo? or you back off because O- they're suffering. ¿Te alejas porque esa persona está sufriendo? I have to move quickly through these because we don't have that much time left, and I have so much to say. Tengo mucho que decir, entonces estoy yendo rápido porque no tenemos mucho tiempo. Why do 3/4 of women in the world, throughout the world, color their hair blonde? ¿Por qué 3/4 de las mujeres del mundo se tiñen de rubio? Why don't blonde-haired people color their hair brown? ¿Por qué la gente no se tiñe el cabello de marrón? Like, why is blonde or light better than brown or black? ¿Por qué prefieren el rubio al negro o al marrón? What's that about? ¿Por qué? So, where did blonde hair originate? ¿Dónde se origina el pelo rubio? In Scandinavia, En right? Norway, Escandinavia. Sweden, Denmark. Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia. Why did blonde hair emerge in Scandinavia? ¿Y por qué el pelo rubio viene de esos lugares? Because if you live near the Amazon or you live near the equator, Porque si contrariamente tú vivís en la Amazonia o en el Ecuador, in the good old days, en los viejos tiempos, you'd walk around mostly naked. la mayor parte del tiempo caminabas desnudo. So people could check you out and decide, oh yeah, you're hot. You'd be a good mate. Entonces la gente te podía mirar y decir, vos serías un buen candidato, vos serías una buena candidata. It was very easy to see if someone was healthy and if they were a good potential mate. Era muy fácil ver si alguien era un buen candidato y una buena pareja a futuro. But what do? You're out of luck if you're in Scandinavia. Everyone's wearing furs. Pero ¿qué Too pasa cold. en países fríos como en Escandinavia, donde la gente se abriga con pieles? How can you tell if someone's hot or not? ¿Cómo podemos decir si alguien sirve o no, si alguien está How can fuerte you- o no? How can you tell if they're healthy? ¿Cómo podés decir si alguien está lo suficientemente saludable? How can you tell if they be good for producing children? You ¿Cómo- can't see their body. ¿Cómo podés adivinar si la persona es buena para la reproducción, dado que no le podés ver el cuerpo? What is hair? Bueno, ¿qué pasa con el cabello? Hair is a record of your health. El cabello es un récord, un récord, if un you- récord de tu salud. If you have long, healthy hair, Si tú whether tenés it's curly or straight, Pelo whatever largo, texture, rubio, no importa si es enrulado, lacio, it's a signal that you haven't had a serious disease in the last year. es un signo de que no has estado enfermo en el último año, por ejemplo. So if hair is your only asset to attract a mate, Entonces, si el cabello es lo único que tenés que puede demostrar tu estado de salud para atraer al otro, then wouldn't you want it to scream loudly, "Look No. at me"? ¿no querrías que tu cabello sea maravilloso para que el otro te mire? So blonde hair evolved in Scandinavia as a way to broadcast, I'm a potentially good mate, I'm healthy. Entonces el cabello claro en los países escandinavos aparentemente así se originó, como una forma del ser humano de estarle diciendo al otro, mirá que soy saludable y soy un buen candidato, una buena candidata para la reproducción.
There's a really interesting phenomenon that you can watch from now on because I'm going to ruin you. Y hay un fenómeno muy interesante que ustedes podrían mirar. That you could watch. What? Never mind. I'll keep going. When a woman, if you watch a girl on a date with a guy that she likes, Cuando nosotros vemos una chica en una cita con el chico que le gusta, you will see her vas a ver que ella siempre está playing with her hair. jugando con su cabello, Look how healthy I am. como diciendo, mirá qué saludable que soy. In Nepal and India, single women have long, black, beautiful hair. En Nepal y en India las mujeres tienen pelo negro, largo, hermoso, After they get married, they cut it off. pero una vez que se casan se lo They have cortan. short hair. Tienen pelo corto. So the longer and more beautiful hair, the more it's a record that you are a potentially healthy mate. Entonces, cuando más largo y más hermoso sea el cabello, es una muestra de que estás muy saludable para aparearte. And while we're talking about mates, Ahora, ¿por qué estamos hablando de compañeros y compañeras? what's up with kissing? ¿Y qué pasa con los besos? Like the idea that you lock mouths with each other Imagínense poner dos bocas juntas and swirl your tongues around in there. y ahí también hacer revolver las I mean, that's lenguas. disgusting, isn't it? Es Isn't horrible, that ¿no? disgusting? ¿No es horrible? I mean, to put your mouth on another person's mouth and move your tongue. around? Imagínate poner tu boca en la boca de otro y jugar con la lengua. So, what's? Did I go too far with that one? Capaz que estoy yendo muy lejos, ¿no? Con los ejemplos. Little girl here, so Tenemos una niña I'm pequeña, watching my perdón. language. Yeah. Tengo que cuidar mi lenguaje. But you agree with me, I mean, it's just. Pero están de acuerdo, ¿no? Yeah, yeah. I bet your parents do that sometimes Ah, too. yo apuesto Yeah. que tus padres hacen eso. Oh, I'm in so much trouble. She's going. Pa, like ya, this, going ya veo like que this. estoy en problemas. So one idea, this is like amazing. One idea is what you're doing is you're tasting each other's genetic material. Esta idea es muy interesante. Sugiere que lo que estás haciendo al besar es testear el material genético del otro. It's not just about technique. No es una técnica. Sometimes you kiss someone and you think, wow, this is pretty good. A veces besás Delicious. a alguien y decís, pa, está bueno. And other times you might kiss someone and think, no, I'm not going to do this again. Y otras veces besás a alguien y decís, no, esto no lo repito. Isn't that a cool theory? That what you're doing is to see if you're compatible, if your genetics are compatible, if you taste good to each other. ¿No es interesante esa teoría que lo que estás haciendo es como probar genéticamente al otro a ver si son compatibles? You're going to like that explanation much better than the next one. Y esa explicación les puede gustar mucho más que la que viene. The other idea is what you're doing is cleaning each other's teeth. Porque la otra hipótesis es que lo que estás haciendo al besarte es limpiarte los dientes con el otro. Because that's why chimpanzees kiss. That's why? Chimpanzees, Porque monkeys kiss. así los monos y los chimpancés se besan, para eso se besan, para limpiarse el uno los dientes del otro. Because they don't have electric toothbrushes. Porque no tienen cepillo de dientes. What about dreaming? Oh, wait, I think I have a dreaming song. Ah, tengo una canción para los sueños, porque ahora vamos a hablar de los sueños. I be dreaming. So Freud originally talked about dreams as wish fulfillment, that it's a desire that you have and you dream about things that you want. Freud nos enseñó que cuando uno sueña es como un deseo que uno cumple a través del sueño. There are other theories that it's a form of memory processing. Otras teorías sugieren que es una forma de procesar la memoria o el proceso de la memoria, That when we dream, our brains are just storing away things that are important to remember. o que nuestro cerebro al soñar se deshace de cosas que no necesitamos recordar. It might be a form of emotional regulation Quizás sea una forma de regulación emocional or problem solving o una forma de resolver problemas or working out conflicts. o resolver conflictos. There's also some neurological ideas that dreams are essentially meaningless. Y también hay ideas neurológicas que sugieren que básicamente los sueños no significan nada. They're just neurons fragmenting Son all over the place. Neuronas firing all que over se the fragmentan ahí por todos lados y producen un sueño. place. And because our brains are designed to be essentially storytelling
organs, Y dado que nuestro cerebro está diseñado para ser un órgano que cuenta cuentos, our brain takes these random fragments, these random images and thoughts from the day and creates stories out of them. nuestro cerebro toma estas imágenes al azar que vienen del día y arma una historia en el sueño. Why do teenagers do such stupid things? ¿Por qué los adolescentes hacen cosas tan estúpidas? Why are they so reckless? ¿Por qué son tan inquietos? It's been proposed, which there's no evidence to support this, that supposedly teenager brains are undeveloped. Y ha sido propuesto, aunque no probado, que quizás los cerebros de los adolescentes están todavía en desarrollo. Their cerebral cortex isn't developed enough to make sound, rational decision making. Quizás parte de su corteza cerebral no está lo suficientemente desarrollada como para hacer cosas elaboradas, racionales. I think a much better explanation Pero yo creo que una mucho mejor explicación is that risk taking among adolescents is highly adaptive. es que el hecho de tomar riesgos y hacer cosas locas es adaptativo. In many cultures around the world, at the point in which you reach puberty, you have to demonstrate your courage. En muchas culturas alrededor del mundo, en el momento que alcanzás la pubertad, tenés que hacer algo para demostrar tu valentía. So adults look at this behavior as being reckless. Entonces, para los adultos este comportamiento puede ser como inquieto, desordenado. Within adolescent culture, when you do something reckless, drive fast, drink, do drugs, other things, jump off buildings, Como por ejemplo cuando los adolescentes beben alcohol, manejan rápido o saltan desde alturas importantes. you earn status among your peers. En ese momento, dentro de los demás adolescentes, para ellos ganás estatus. In olden days, when you were hit puberty, you had to go kill a lion. Antes, cuando llegabas a la pubertad, para demostrar tu valentía tenías que ir y matar un león. If you ever wanted to be accepted in your culture and to find a mate, Si querías ser aceptado en tu cultura y encontrar un compañero o una compañera, had to demonstrate your courage. tenías que demostrar tu valentía. So, Entonces, back to orcas. vamos a volver a las orcas. I don't know if you were following this in the international news, No sé si ustedes siguieron esta noticia en los medios internacionales, but orcas were sinking ships off the coast of Portugal. Have you heard that story? pero las orcas hundieron barcos cerca de la costa de Portugal. Like, this is the funniest story. Like, all these yachts that are near the coast of Europe were being attacked by pods of orcas, and they were attacking them and sinking the ships. Esto es re loco, una serie de yates ahí en la costa europea atacados por una banda de orcas. And all year long, they've been presenting these theories that it's revenge, Y han estado presentando esta teoría de que es venganza, una or it's venganza. about protecting their O territory. quizás las orcas están intentando proteger su territorio. They would say a boat killed one of their orca friends, and so now they're wreaking revenge against all boats O that go near quizá their uno de estos territory. botes mató a una orca y ahora las otras la están vengando. This is hilarious. Es divertido realmente pensar. Scientists recently discovered that these are teenage gangs of orcas. Lo que los científicos recientemente descubrieron es que estos son juegos de orcas adolescentes. And they're doing this for fun. Lo hacen para divertirse. Orcas are swimming around and they're thinking, what do you want to do today? Let's go sink a boat. That would Claro, be ellas fun. están ahí nadando, las orcas adolescentes, y un día dicen, We- vamos a ir y vamos a golpear aquellos botes. And let's go sink a boat. Vamos a ir y hundir un bote. So they've been doing this for fun. Entonces lo hacen solo para divertirse. Adults can't get their head around the Y, idea. y bueno, los adultos no pueden entender esa mentalidad. So let's get back to psychology. Volviendo a la psicología, What are the best predictors of well-being or happiness? ¿cuáles son los mejores predictores de bienestar o felicidad? The mystery related to well-being and happiness is that most people are absolutely clueless about what leads to life satisfaction. El misterio en cuanto a la felicidad y el bienestar es que la mayoría de la gente no tiene la menor idea respecto a lo que lleva al bienestar y a la felicidad.
The things that people think are important, it turns out, aren't supported by much evidence. Y las cosas que la gente piensa que son importantes, en realidad la evidencia no demuestra que sea así. Dinero, money. People spend so much time and effort trying to make more money. ¿Cuánto tiempo pasamos tratando de hacer más dinero, de tener más dinero? Having a minimal amount of money is not a good thing, and you won't be that happy because you'll need things that you don't have. Tener muy poquito dinero no te hace feliz, porque hay una serie de necesidades básicas que tenés que satisfacer y al no poder no vas a ser muy feliz. Making $1 or 1 peso beyond a moderate amount of money does not significantly improve anyone's life. Pero hacer un peso más o un dólar más de lo necesario no mejora la vida de nadie mucho. I know you don't believe me, Sé que no me creen, but people that live in 5-bedroom mansions pero las personas que viven en mansiones de 5 dormitorios want a 6-bedroom mansion. quieren una con 6 dormitorios. Somebody that has a small Mercedes wants a big Mercedes. Alguien que tiene un pequeño Mercedes quiere un gran Mercedes. Whatever people have, they want more than what they already have. Lo que sea que la persona tiene, quiere más de lo que ya tiene. Even though there's no evidence that it has much lasting effect. Pero no hay evidencia de que eso tenga un efecto duradero. What about salud? What about health? ¿Y qué pasa con la salud? People say if you have your health, you have everything. La gente dice, si tenés salud, lo tenés todo. Excuse my language. Perdón, mi idioma. Excuse my language, but that's bullshit, by the way. Discúlpenme lo que quiero decir, pero esto es mierda. This is awesome. Esto es increíble. Yeah. They've done studies that even when someone is in a catastrophic accident and they become a paraplegic, Dicen que hay estudios que cuando una persona ha estado en un hecho catastrófico, within 6 months they tend to return to their set point of well-being that they were before the catastrophe. dentro de los 6 meses volverían a su estado de bienestar y felicidad que tenían 6 meses atrás cuando sucedió la catástrofe. It turns out that being healthy is a good thing, Entonces, tener salud es algo bueno, but because someone has health complaints doesn't mean it has to significantly affect the quality of their life. pero porque alguien tenga quejas en cuanto a la salud, esto no significa que eso afecte grandemente su vida, la calidad de su vida. Intelligent people aren't happier or don't have greater life satisfaction than people who have average intelligence. Tampoco las personas más inteligentes son más felices que los que tienen una inteligencia normal o común. Having low intelligence is not a good thing and it compromises the quality of life. Si estás por debajo de los niveles normales, sí, eso compromete tu felicidad. But the more intelligent you are does not predict that you're going to be happier in life. Pero ser más inteligente de lo normal no necesariamente predice que vas a ser más feliz o tener mayor bienestar. The same with fame. Lo mismo pasa con la fama. Celebrities that have yachts and have all the assistants and everything, they are not happier than we are. Las celebridades que tienen asistentes, que tienen un poderío económico, no son más felices que Even nosotros. though they're constantly posting on social media, look how wonderful and great my life is that I'm on this yacht. Aunque todo el tiempo se pasen posteando en los medios sociales y en las redes, mira qué maravilloso el yate en el que estoy, la vida que me estoy dando. Geography doesn't matter either. Tampoco la geografía influye tanto. You've probably read that Uruguay is ranked 3rd in the world in terms of life satisfaction. Quizá ustedes han leído que Uruguay rankea tercero en el mundo en términos de satisfacción de vida Because of universal health care, por el sistema de salud, because of the social connections that you prize so much, por la day in interacción life, social que tanto valoramos, because the cost of living is somewhat moderate compared to other areas. porque el costo de vida es moderado comparado con otras áreas. So it's really, really interesting to compare Uruguay to the United States in terms of quality of life. Es interesante comparar el Uruguay, por ejemplo, con un país como Estados Unidos y pensar en lo que es la calidad de vida. Because the U.S. might have more wealth and resources in some areas, Porque sí, Estados Unidos puede tener más recursos y riqueza en algunos campos,
but trust me, the people there are much more miserable. Pero créanme que la gente ahí es mucho más desgraciada o infeliz. So if those are the things that aren't important, what is important? Entonces, si esto no es lo importante, ¿qué es lo importante? 4 friends. 4 amigos. I'm not kidding. If there are 4 people in your life that you trust, that watch your back and support you, No estoy bromeando. Si hay 4 personas en tu vida que vos apreciás y ellos te apoyan y cuidan tu espalda, that is the single best predictor of life satisfaction. ese es el mayor predictor de bienestar y felicidad posible. Loving and feeling loved. Amar y ser amado. And I don't mean with a partner necessarily. Y no It quiero doesn't matter decir whether con- you're single con- or married. No, no importa si sos casado o soltero, no estoy hablando de amor sexual, digamos. I just mean there are 4 people in your life, family, friends, colleagues, 4 people Solo hablo de 4 personas en tu vida, amigos, familiares, compañeros, then you've got the single best thing that you could possibly have in life. entonces tenés una de las mejores cosas que podés tener en la vida. Clearly, there are certain personality characteristics that predict happiness or well-being. También hay ciertas características de la personalidad que se vuelven un predictor del bienestar y la felicidad. And one of the most important ones is resilience. Y una de esas características es la resiliencia, That is the ability to bounce back from disappointments, la habilidad de sobreponerte a las desilusiones, the ability to shrug off failures, la habilidad de sacarte de encima los fracasos, the ability to move forward even after you're required to face trauma or difficulties or struggles. y la habilidad de salir adelante y seguir adelante aun cuando tengas que enfrentar situaciones traumáticas y difíciles. There have been some fascinating studies of what's been called post-traumatic growth, traumatic growth. Hay algunos estudios muy interesantes respecto al crecimiento post-dramático, The different ways that people respond to trauma in their lives. cómo las personas responden al trauma en su vida. A number of years ago, some psychologists in the UK and England did a study. Hace unos años, psicólogos en Estados Unidos e Inglaterra hicieron un estudio. There was a ferry, a boat that sunk in the English Channel. En Inglaterra y el Reino Unido. Hubo un bote que se hundió Hundreds of people died. en un canal inglés y cientos de personas murieron. The psychologists interviewed the survivors 1 year later. Un psicólogo entrevistó a los sobrevivientes un año después. Not surprisingly, they discovered that 1/3 of the survivors were still experiencing post-traumatic stress. Y no fue sorprendente descubrir que el 30%, un tercio de los sobrevivientes, estaban todavía experimentando los efectos post-trauma. They were anxious, Estaban ansiosos, they had insomnia, tenían insomnio, their relationships were disrupted, las relaciones se habían roto, los vínculos, they were dysfunctional in many ways. se habían vuelto disfuncionales en muchos aspectos. 1/3 of the people that they interviewed had simply moved on in their lives. Otro tercio de las personas, de los sobrevivientes, sencillamente siguieron con su vida. They didn't really want to talk about what happened. No querían hablar de lo que había They sucedido, weren't experiencing any symptoms, no estaban experimentando nada, ninguna sentencia, but they just moved on. siguieron con sus vidas comúnmente. But the unpredictable, fascinating outcome of this study Pero el hecho que no había sido predecido y que fue fascinante respecto a este estudio is 1/3 of the survivors experienced incredible growth in their lives. es que el otro tercio de los sobrevivientes experimentaron un increíble crecimiento en su vida. They started valuing their relationships more than anything else. Comenzaron a valorar las relaciones más que otra cosa. They had greater clarity about what was driving the meaning of their lives. Comenzaron a tener claridad respecto a qué era lo que les tenía que guiar en la vida. Many of them had been obsessed with achievement and with work, Muchos de ellos estaban obsesionados con el trabajo, con los logros, to the exclusion of their 4 friends, al punto que los llevaba a excluir tener their 4 families, amigos, and their loved ones. las familias, los amados, And they rededicated their lives to serving other people. pero rededicaron sus vidas para servir a otras personas.
There are certain attitudes that are associated with well-being and life satisfaction. También hay actitudes que se asocian con el bienestar y la felicidad. Being optimistic, Ser optimista, practicing self-forgiveness, también practicar el perdón, ejercer el perdón. In addition, they spent less time on social media. Y una cosa más, la gente más feliz es la que pasa menos tiempo en las redes sociales. The more time people spend on social media, Cuanto más tiempo pases en las redes, the more you make social comparisons. más te comparás. Do you think anyone ever posts anything on social media to show how miserable their lives are? ¿Ustedes creen que alguien alguna vez publica algo respecto a lo mal que la está pasando? Everything that we post on social media is look how great my life is. La gente generalmente publica para decir, mirá qué maravillosa que es mi vida. And the more comparisons you make, the more you fall short. Y cuanto más vos te comparás con esos estereotipos de felicidad, más te sentís que sos un desgraciado. To have meaningful work matters. Otra cosa importante para la felicidad y el bienestar es tener un trabajo significativo para vos And serving others in some capacity, y servir a otros en algunas disciplinas, as well as valuing your own time, considering that your time is a valuable, limited commodity. También el hecho de valorar el tiempo, entender que el tiempo es valiosísimo. So, as we move into mysteries related to psychotherapy, I want to touch on a few. Y entonces, ahora vamos a movernos a lo que son los misterios de la psicoterapia. Quiero mencionar algunos. I've never really trusted anyone that said that they understand how psychotherapy really works. Yo nunca confié en las personas que dicen, yo sé cómo funciona la psicoterapia. Especially these days that so many sessions are taking place online on screens. Especialmente hoy día, cuando tantas sesiones ocurren en manera online en la pantalla. We can't even begin to understand what some of the nuances and differences are. Ni siquiera podemos empezar a atisbar cuáles son los matices que estamos observando. We know, for example, that if you ask somebody a question on a screen, you're 35 times more likely to hear yes than no. Por ejemplo, sabemos que cuando le preguntas algo a alguien que está online a la distancia, hay un 35% de posibilidades más de que la persona te responda sí a que te responda no ante una pregunta de sí-no. Certainly, since the pandemic, there are a number of advantages to working online. Ciertamente, a partir de la pandemia, sí hay una serie de ventajas con la posibilidad de trabajar online. But we still are in the dark. It's still very much a mystery what some of the differences are. Pero todavía estamos en la oscuridad, todavía hay mucho misterio respecto a cómo funciona lo remoto. So I just wanted to briefly touch on what some of the unsupported beliefs are that we have in my field that psychologists practice and we don't really understand why. Entonces quiero referirme a algunos de las creencias que no tienen suficiente apoyo, pero que bueno, que se cree que son así en mi campo. Consider the so-called 50-minute hour. Pensemos en, por ejemplo, la famosa hora de 50 minutos. Like, what's up with that? That 50 minutes is the perfect amount of time to ¿Quién have a dijo que session with 50 someone? minutos es la hora perfecta de una sesión? La cantidad exacta de minutos de una sesión. In fact, we do that for our own convenience En realidad lo hacemos por nuestra conveniencia, because we need 10 minutes in between sessions to go to the bathroom. porque esos 10 minutos extras son necesarios para ir al baño antes de la otra sesión. Write our progress notes. Y escribir también nuestras notas en esos 10 minutos. Name another health procedure or medical procedure where they decide on the dosage of treatment before you even meet the patient. Y díganme de otro tratamiento en el cual se resuelve la dosis que voy a dar aún antes de saber el caso. Doctors adjust the dosage of medications based on how big you are, how small you are, how severe your symptoms are. Por ejemplo, el doctor en medicina ajusta la dosis tomando en cuenta tu altura, tu edad, tu peso.
No doctor in her right mind would decide that she's going to do the exact same treatment with every patient that walks in the door. Ningún doctor en medicina que esté en su sano juicio va a aplicar la misma dosis a cada paciente que entra en su consultorio. But in our field, everyone gets a 50-minute session, Pero en nuestro campo, todos sesión de 50 minutos. even though some people need much more time and some people need less time. Aunque haya personas que necesitan mucho más de 50 minutos y personas que necesitan menos de 50 minutos. Historically, there have been a few theorists that have played with this. Históricamente han habido teorías que juegan con esto. The French psychoanalyst Jacques Lacan Por ejemplo, Lacan, el francés psicoanalista, would not allow people to make appointments. no permitía que la gente marcara la cita. They just showed up in his office. Se le aparecían. And he'd go into the waiting room and he'd say, "You, come Y él on." salía al cuarto de espera y decía, vos, entrá. And the session might last 5 minutes or it might last 3 hours, Y quizá la sesión duraba 5 minutos o 5 horas, depending on whether he thought you were using the best time. dependiendo de lo que el doctor considerara. Meanwhile, everyone in the waiting room was so frustrated that they would have a therapy group with just themselves while they were waiting. Y entre tanto, muchas veces cuando la sesión era larga, los que estaban en la sala de Why can't espera you? hacían Why su not propia me? terapia entre ellos. ¿Y vos para qué estás? ¿Y qué te pasa a vos? ¿Y qué te pasa a vos? Albert Ellis, the cognitive therapist, decided to start doing 25-minute sessions Hasta que otro terapista comenzó a hacer sesiones de 25 minutos. because he decided people use whatever time they have, Porque él consideraba que la gente usaba el tiempo que tenía. that they'll jabber for 30 minutes and then they'll look at their watch and say, "Oh, there's 20 minutes left. I better get to work." Que la gente iba a una sesión y estaba pensando en que, bueno, después de 25 minutos tengo que ir a trabajar, en media hora tengo que estar en el trabajo. But he proposed if I only give them 25 minutes, then they'll get to it faster. Y bueno, pero esto de los 25 minutos también volvía a las sesiones muy rápidas. The mystery of the choice of theory that therapists pick really makes a difference and really matters. La elección de... Can you repeat that, please? Just everyone is fighting with each other in our field about which theory is best. En nuestro campo las personas rivalizan respecto a qué teoría es la mejor. Can you imagine surgeons arguing about their philosophy and their theory? ¿Se imaginan los cirujanos rivalizando sobre qué hacer con un paciente? Or really any health professional? U otros profesionales de la salud. I have to move faster because I'm almost out of time. And John, I did it again. I'm like half my slides. Él tiene que ir muy rápido porque ya está fuera de tiempo, ¿no? Ya no tiene tiempo. That it's not about techniques. When we do lots of workshops and seminars and teaching, and students and therapists are in love with techniques. No se trata de las técnicas, aunque en todos los talleres que hacemos y las charlas que damos siempre los estudiantes aman que se le hable de técnicas. They want something foolproof that they think is going to change everything. Quieren algo probado que poniéndolo en práctica les vaya a dar el éxito, digamos. And lately, everyone's so impatient that now they're using apps and mobile applications and all kinds of quick fixes. Y hoy día la gente está tan impaciente que usan todo tipo de aplicaciones e información que la quieren tener ahí en el momento. And soon they're going to be hooking people up to all kinds of sensors and embedded things in our brains and our bodies. Y pronto tendremos gente que va a estar llena de todo tipo de dispositivos adentro del cuerpo, en el cerebro. No el longer corazón. be relying on our own judgment. Y quizá dejemos de confiar en nuestro propio juicio. People with GPS on our phones, people are losing their ability to find their way. Por ejemplo, la gente con el GPS en el teléfono está perdiendo la habilidad de encontrarse el camino. There are all these stories you read about people driving their cars into the ocean or into a lake because they follow the... Todos hemos escuchado las historias de la gente que termina en el océano o en el lago siguiendo el GPS en vez de confiar en su sano juicio. So what are some things that we know for certain? Entonces, ¿qué es lo que sabemos ciertamente? First is that psychotherapy works almost all the time. Lo primero es que la psicoterapia funciona casi todo el tiempo. 90% of people that seek help from a therapist or a mental health professional, 90% leave that experience feeling like they got something significant from that experience. El 90% de los pacientes que realizan psicoterapia
tienen la sensación de que obtuvieron algo positivo de esas sesiones. But this is very interesting. Pero esto es muy interesante. When researchers look at where's the evidence of what seems to make the most difference, Cuando los investigadores le hincan el diente a ver qué es lo que hace la diferencia, it's unexplained factors is the highest probability, the highest variable, meaning it's a mystery what makes a difference in therapy. lo que hace la diferencia en la teoría, en la práctica, perdón, psicoterapeuta, la mayor parte del porcentaje le cabe dentro de lo que no se puede explicar. The second largest factor are issues related to the client. El segundo factor más importante son temas que tienen que ver con el cliente. Very little of the outcome is actually related to techniques or the choice of theory. Muy poquito del resultado final tiene que ver con, tiene que ver con las técnicas. So it turns out that clients that are optimistic, Entonces, lo que resulta es que los clientes que son optimistas, that have relatively mild symptoms, que tienen diagnósticos leves, no graves, that have realistic expectations que tienen expectativas for what can realistas happen, respecto a lo que puede suceder, and yet have a high level of desperation, meaning they're highly motivated, pero que tienen un nivel de desesperación importante, con lo que quiero decir, están motivados para encontrar una solución and they have a support system after they leave the sessions. y que tienen un soporte, un sistema de soporte, de apoyo una vez que se van de la sesión. And the most important factor of all is relational engagement. Y finalmente el factor más importante es lo relacional. More than half of positive outcomes that occur in psychotherapy El compromiso relacional, más de la mitad de los resultados positivos en psicoterapia or in teaching o en la enseñanza are directly related to the client or the student's perception of the quality of that relationship. está relacionado con la percepción del estudiante o del cliente respecto a la valoración que hace del otro. But not any relationship. Pero no es cualquier relación. One that's been customized for the individual or for the group. Tiene que ser un tipo de relación que ha sido hecha a medida del cliente o a medida del grupo, de la clase, Which is why it's so important to know how to do different things. lo cual hace importante que uno sepa cómo ser creativo y hacer las cosas de manera diferente con cada grupo o con cada persona. So we are actually in the business of what we do for a living. Sí, estamos en el negocio de qué hago para vivir, qué hago para ganarme la vida. Is number one is we keep secrets. Lo primero, guardar los secretos. People share things with us that they've never shared with anyone else. Las personas comparten con nosotros cosas que no comparten con nadie más. And secondly, we explore the mysteries to try to unravel what's going on. Y lo segundo es tratar de explorar los misterios para desentrañar lo que le está pasando a la persona. The third thing that we do is we listen and hold and honor the stories that people share with us. En tercer lugar, es importante tener una buena oreja para escuchar lo que la persona nos dice, And offer them alternative stories that might be more helpful. ofreciéndole historias alternativas que puedan ser más, que los puedan ayudar más. So it's really, really interesting. Do you know that primates spend 20% of their waking moments grooming one another? Es muy interesante, cuando pensamos en los primates, ellos se pasan el 20% del periodo que les lleva a despertarse acariciándose y arreglándose uno al otro. It's not like when a monkey wakes up in the morning, it has to do its hair and its makeup and No es would que un take mono hours. se levanta y se hace el maquillaje, se peina. But they spend 20% of all the time that they're awake Sino que grooming one another. 20 minutos se pasan arreglándose el uno al otro. Like, how is that helpful? How is that effective? ¿Y eso cómo puede llegar a ser efectivo? ¿Cómo puede ayudar? What they're actually doing is building alliances. Bueno, lo que están haciendo es construir alianzas. I'll take care of you, Yo te cuido, you take care of me. vos me cuidás.
Do you know what percentage of time human beings spend gossiping to one another and talking to ¿Saben each other? qué porcentaje del tiempo los seres humanos pasamos chusmeando uno con otro? 20% of our waking 20% moments en are los, spent sharing stories about ourselves or stories about other people. donde le contamos al otro sobre nosotros o sobre otros. So much of what we do as parents Mucho de lo que hacemos como padres or counseling es como si fueran, es como parentar o ser como padre o madre o aconsejar is sharing empowering stories. y es compartir historias que empoderan. And one interesting thing about evolution, again, is the way the brain evolved Una cosa interesante respecto a la evolución aquí es cómo el cerebro se desarrolla to develop what's been called mirror neurons. en un desarrollo que se llama las neuronas espejo, In which our brain does not distinguish between what is real and Por- what we experience through a story. por las cuales el cerebro no distingue lo que es real de lo que es un cuento. When you go to a scary movie Cuando uno va, por ejemplo, a ver una película de terror and a serial killer or a zombie or a vampire is attacking somebody on the y screen, hay un asesino serial o un zombie o un vampiro atacando y matando a alguien en la pantalla, it's as if it's your own experience. es como si fuera tu experiencia. So, given that that's the case, so much of what we do is share stories with each other as a way not only to build relationships, Entonces, cuando nosotros compartimos historias con otros, no es solamente una forma de construir relacionamiento, but to learn important lessons. sino aprender lecciones importantes. So, as we come to the end of our time together, Llegando al fin de la charla, it's true that mysteries are uncomfortable, they're Sí. confusing, los misterios son confusos, no son cómodos, they're stressful because of all the uncertainty, son estresantes por toda la incertidumbre que despiertan, but they're also nutrition for our brains. pero también nutren nuestro cerebro. They're intrinsically interesting, Son intrínsecamente interesantes, thought-provoking. provocan el pensamiento. We associate mysteries with feeling stuck. I think I have a song here. A veces uno asocia los misterios con estar trabado. Together, you've been stuck in a moment, and now you can't get out of it. Feeling stuck in the moment. Sí, estar ahí parado en el momento, trabado. Yet, mysteries are what spark growth and creativity, Pero los misterios son los que destella el crecimiento, la creatividad, mental stimulation, el estímulo mental, excitement. la excitación. They're opportunities for deep research about the things that we don't understand. Son oportunidades para investigar profundamente lo que no entendemos. So let me ask you as we end today, what are the mysteries that puzzle you the most, that are most interesting for you? Entonces, para terminar, quiero preguntarte hoy, ¿cuáles son los misterios que te inquietan? Los That's más our importantes. journey. That's our path as a student, Esa, a future psychologist, esa es nuestra travesía, ese es nuestro camino como estudiantes, como futuros psicólogos o como psicólogos. to help people live with their own uncertainty. Ayudar a las personas y a que las personas puedan vivir con sus propias incertidumbres. I'm urging you to honor mysteries, Yo los animo a que honren el misterio y los misterios. not just in movies and entertainment and books, No solo en los libros, en las películas, en el entretenimiento, but all spiritual practices, Sino all en las- creativity, en las prácticas espirituales, en la all creatividad, advancement in any field en los avances en cualquier campo. is a result of exploring mysteries that we don't understand. Siempre todo eso es la resolución de un misterio que uno no entendía. Yet doing so with joy Pero hagámoslo con gozo, and with amusement con, sintiéndonos increíble, rather than frustration and Con- confusion. con placer, más que con frustración Thank you so y con much. confusión. Muchas gracias.